sean muy bienvenidos a nuestro video. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Desde el inicio del mundo, Dios ha instituido un evangelio para la salvación del hombre. Este evangelio estaba constituido por la fe, por la justificación, por la fe. Al manifestar una fe en un Cristo, en un Salvador enviado por Dios, en este caso Jesús, uno podría obtener perdón de los pecados. Sin embargo, este evangelio fue ganando más luz. A medida que pasa el tiempo, Dios envía un mensaje especial a cada generación, con el propósito de hacer más brillante aquella luz que recibimos en el inicio. Y no diferente, nuestra generación, siendo la generación que pasará por grandes problemas mundiales, por así decir, y que también verá la venida de Cristo, nuestra generación hay un mensaje especial para nosotros. Solo para ejemplo, me gustaría citar el ejemplo de Martín Lutero. El mensaje especial para su tiempo era lo siguiente: la salvación es gratuita, es por medio de la fe, y no por ceremonias religiosas, como se conocía en aquel entonces. Entonces, como Martín Lutero cumplió el propósito de Dios presentando el mensaje oportuno para aquel tiempo, pues nosotros hoy tenemos un mensaje especial para nuestra generación. Este mensaje está en Apocalipsis 14, de versículo 6 en adelante, y habla de los mensajes de los 3 ángeles. Estos 3 ángeles tienen mensajes especiales para nosotros y hoy trataremos del primer mensaje, que está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Vimos que el mensaje que entrega el primer ángel es un mensaje quizás no tan claro, pero hoy trataremos de explicar un poquito. El mensaje entregado ahí es en términos simbólicos, y el ángel representado que viene con el evangelio eterno por el medio de los cielos, el ángel representa un mensajero. La palabra ángel viene del ágilus, del griego ágilus, que también significa mensajero. Usted puede ver ahí en la pantalla. Entonces, este ángel simboliza mensajeros, los mensajeros de Dios, aquellos que vienen a llevar este mensaje. El volar por el medio de los cielos es un término simbólico que representa la clareza del mensaje. O sea que la facilidad de que uno tiene para entender. Les voy a ilustrar. Uno piensa en un sol del mediodía, está en el centro del cielo, ¿okay? Entonces, si uno quiere ver este sol, pues tiene que mirar nomás. El mensaje que viene volando por el medio de los cielos es de igual manera simple para entender. Si uno quiere entender, pues solo tiene que mirar. Sacar el ojo del horizontal y ponerlo en vertical para que pueda ver el sol, o sea que el mensaje de Dios. En la práctica, si uno quiere comprender, pues va a poder comprender. Este es el mensaje de Dios. Y también dice, diciendo con gran voz. El decir con gran voz no es hablar fuerte o gritar o algo del género, sino que hablar lleno del Espíritu Santo. Esto está en San Lucas capítulo 1, versículos 41 y 42. Y dice así: y aconteció que oyó Elizabeth la salutación de María, y la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, etc. Entonces Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y habló con gran voz. Entonces el hablar con gran voz es hablar lleno del Espíritu Santo. Esto simboliza que el mensaje que viene, viene con gran poder del cielo, respaldado por el poder celestial. De esta manera, nosotros podemos comprender que Dios tiene profundo interés de que el ser humano entienda este mensaje.
También es dicho, temed a Dios y dadle gloria. Este es el mensaje, el evangelio que traía el ángel, temed a Dios y dadle gloria. El temer a Dios está vinculado a obedecer a Dios, a tenerle respeto a Dios. Y sobre esto vamos a tratar un poquito hoy. ¿Qué es temer a Dios? ¿Y sobre qué está vinculado? Usted puede ver ahí en Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin del discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Podemos ver que el temer a Dios está también vinculado a guardar sus mandamientos y con su juicio. De la misma manera que trae el ángel. Temer a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Temer a Dios está vinculado a respetarle a Dios, y si uno respeta a Dios, pues también respeta sus mandamientos. El concepto bíblico que trae la Biblia dice así, el que me ama a mí, guarda mis mandamientos. Entonces este concepto bíblico presentado es lo que vamos a aplicar aquí hoy. Si uno teme a Dios, pues obviamente le respeta, va a respetar también sus mandamientos como Él espera. Y con el pasar de los siglos, nosotros, la mayoría de los cristianos, descumplido los mandamientos de Dios por medio de doctrinas falsas. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, que en su concepto es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia nos dice lo siguiente. En el primer mandamiento, Éxodo 20, versículo 3, dice así, no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando Dios dice no tendrás otros dioses delante de mí, está hablando en una persona, singular, mí. Entonces no quiere decir que son varios, sino que es uno. Y Jesús también en Juan 17:3 nos dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien enviaste. Vimos que ni aun Cristo, el Hijo de Dios, se puso en el lugar de Dios. La Biblia llega a decir que Cristo, siendo hallado en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Cristo es Hijo de Dios, no es Dios. Dios es únicamente el Padre, como Él mismo lo dijo. También en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Entonces la Biblia es clara al decir que hay un solo Dios para nosotros. Y tenemos que tener cuidado para no adorar a Dios como una trinidad, como tres dioses en uno, como se dice o que sea, pues la Biblia no dice eso. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, por quien podemos llegar a la salvación, el que sostiene la tierra con su diestra, como dice la Biblia, el que tiene toda autoridad, el que es creador. Cristo también es creador, pero no es Dios. No queremos que sacarle el mérito a Cristo de ninguna manera. Cristo es todo para nosotros. Pero tenemos que comprender con clareza el Evangelio de Dios para que no seamos hallados descumpliendo el primer mandamiento. ¿Ok? Entonces, para aquellos que creen que el Evangelio de Juan 1:1 habla de Cristo, pues sepa que cuando la Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios, es porque Dios, el Padre, estuvo solo en algún momento en la eternidad. Por eso, en el original dice así, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. Entonces, una vez sí, Cristo engendrado, porque la Biblia dice que Cristo fue engendrado en la eternidad. Ustedes pueden buscar en el Antiguo Testamento, también en Proverbios 8.
que habla de la sabiduría de Dios, y la sabiduría del Padre es Cristo. Pues bien, Cristo una vez engendrado, ahí sí, entonces pasó a ser la palabra de Dios. Pero Cristo no se puso en lugar de Dios y ni quiere ser Dios, porque Él sabe su lugar. Sigamos. Entonces, tengamos cuidado con el primer mandamiento para que no caigamos en este error. El segundo mandamiento que dice no te harás imágenes, que está en Éxodo 20, perdón. Éxodo 24 y 5. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque soy Jehová, tu Dios. Bueno, esto es muy claro. Si uno que hace imágenes para prostrarse delante de ellas, o presta veneraciones u honras a esta imagen, pues descumple el segundo mandamiento. Tercer mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, Dios espera que nosotros no estemos hablando mi Dios, a cualquier hora y a cualquier momento. Como se puede conocer en el mundo hoy, a cualquier cosa la persona dice Dios mío, mi Dios, my God, etc. El nombre de Dios es un nombre sublime, es un nombre del Todopoderoso, del Dios del universo, y tiene que tratarlo con reverencia, pues el tercer mandamiento. Entonces, por eso Dios llama a respetar a su nombre en el Evangelio eterno. Y también, por último, el día de reposo, el cuarto. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, y hasta el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto está en Éxodo 20, del versículo 8 a 11. Dios instituyó el día de reposo, el día de sábado, en la creación, cuando aún no había pueblo judío. Por eso cuando Él da el orden al pueblo judío, dice acuérdense del día de reposo. Bueno, la Biblia dice en el Nuevo Testamento también, en Hebreos 4, lo siguiente: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para aquel que dice que no hay mandamiento para el sábado en el Nuevo Testamento, aquí está el mandamiento muy claro. Hebreos capítulo 4, versículo 4, 9, 10 y 11. Ahí dice el motivo por qué reposó Dios, porque creó el mundo en 6 días y santificó el séptimo. Y aún dice: procuremos entrar en ese reposo para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Cayeron los padres judíos. También es dicho que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Aunque todos los reposos sabáticos que existían en el ceremonial judío fueron echados por tierra cuando vino el verdadero Cordero, Jesucristo, pues el sábado de la creación aún permanece hoy y permanecerá siempre. Jesús declaró sobre este tema en Mateo 5:17 lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota o tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces Cristo declaró que la ley moral de los 10 mandamientos no pasaría jamás. Si hoy alguien predica que la ley cayó o fue clavada en la cruz, la ley moral, pues es mentiroso,
o convierte a Cristo en un mentiroso. Cristo no es mentiroso. Él dijo que no pasaría. ¿Qué clavó Cristo en la cruz? La ley ceremonial, la forma de culto que tenían el pueblo judío. Esto sí. Para proponer una forma de culto más sublime, más elevada como las que tenemos hoy. Amar a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a sí mismo. Entonces, pero los 10 mandamientos continúan sublimes. Y en esto encajamos el término temed a Dios. Pasen a tener respeto por Dios. En segundo, dice lo siguiente. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué es dar gloria a Dios? Darle gloria a Dios. Nosotros podemos encajar el texto que está en Apocalipsis 16, versículo 9, que dice que no se arrepintieron para darle gloria. Entonces Dios llama a nuestra generación a un arrepentimiento, a reconocer que Él es Dios y que necesitamos de Él y de su Hijo para la salvación. De esta manera, el mensaje de Dios constituye en temer a Dios, respetar sus mandamientos, también darle gloria, arrepentirse y reconocer la soberanía y la supremacía del Dios Todopoderoso, bien como reconocer el sacrificio de Cristo Jesús por nuestras almas. Y para concluir, Dios, por medio del apóstol Juan, dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 4 lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando la Biblia dice que el pecado es la infracción de la ley, es el desobedecer los 10 mandamientos. Y también Dios considera santos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como está escrito en Apocalipsis 14, versículo 12. Bueno, espero que haya quedado claro para usted el mensaje de Dios para nuestra generación. Lo siguiente, tónico. Temed a Dios y darle gloria porque es llegada la hora de su juicio. La llegada de la hora del juicio trataremos en la segunda parte de este primer mensaje que el Dios ha enviado para nosotros. Entonces, que Dios pueda bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.